Y yo quiero que te preguntes o que medites, ¿cuántas veces te has hecho esta pregunta? A lo mejor no como tal, pero ¿cuántas veces has dicho, mejorará esta situación? ¿Encontraré la salida para esta bronca, para este problema, para esta situación? Donde a veces, como lo vamos a ver, a veces parece que no hay salida, pero Dios siempre tiene una salida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y en esta semana estaba hablando con una persona de aquí y estábamos haciendo memoria de algunas personas y le pregunté por una familia y le dije, oye, ¿y fulanita de tal? Dice, murió, se enfermó y murió. Ah, ok. Y dije, ¿y su hija? Se llamaba así, ¿te acuerdas? Dice, sí. ¿Y qué pasó con ella? Murió, me dice. Oye, pero su esposo era buena onda y en su tiempo nos invitaba a palomitas. ¿Qué pasó con él? Me dice, se murió. ¿Cómo así? Era joven, digo, tendría unos 50 años, no era edad para morirse por vejez. Dice, pues no, pero enfermó y los vicios y situaciones lo llevaron a enfermarse y murió. Digo, ¿y su hijo? Me dice, un hijo, no sabe qué pasó, hasta el día de hoy está desaparecido. Y yo, ¿cuánto tiene? No, pues ya tiene un tiempo, me dice. Y así, mi hermano, ya fue la película completa de esta familia. Y yo me hice muchas preguntas, dije, ¿qué onda? Y yo meditaba en esta palabra, meditaba en esa situación y me llevó a meditar en la palabra del libro de Ezequiel, capítulo 37. Y yo quiero que en esta mañana tú también puedas ver el contexto en el cual a veces nosotros nos relacionamos. Y desde que nosotros sentimos la carga por venir a Tamuín, Dios puso carga en nosotros por Tamuín, porque veíamos las circunstancias de muerte, de violencia, de inseguridad, de situaciones, de familias, de nuestra familia estando siendo afectada por la violencia, por divorcios, por maltratos, por todo ese tipo de situaciones que tú sabes que se viven. Y Dios nos dio carga para venir a compartir las buenas nuevas. Que sabes, evangelio significa buenas nuevas. Amén. Y hoy te tengo buenas noticias. ¿Cuántos quieren buenas noticias? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 60, versículo 2, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, declaro esta palabra sobre ti, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 35 también, estoy profetizándolo sobre tu vida, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos lo creen conmigo? Sabes, Dios tiene promesas, como decía Elizabeth, Dios tiene bendiciones para tu vida. Pero yo quiero que esta mañana llevarte, porque Dios nos ha llamado a ser de bendición. Dile al que está a tu lado, has sido llamado a ser de bendición. Dile, Dios no te llamó para que estés sentado sobre una silla. Dios no te llamó únicamente para que estés aquí. Dile, Dios te llamó a ser de bendición donde Él te ha puesto. Y vamos a la palabra de Dios, a Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 10, vamos a leer. Y aquí quiero enseñarte algo en esta mañana, si me permites, que yo espero sea de bendición. Y yo a veces me desespero porque yo quiero decirte muchas cosas, quiero enseñarte muchas cosas, pero a veces el tiempo es muy limitado. El tiempo que estamos aquí es muy limitado, entonces quiero a veces abarcar muchas cosas. Perdóname, a veces quiero abarcar mucho y a veces puedo terminar abarcando poco, pero mi deseo, quiero que me comprendas, es bendecir tu vida, que tú seas de bendición, que la palabra sea de bendición para tu vida, que te ayude en tu día a día. Amén. Y que te desafíe, como decía mi esposa. ¿Ya estás ahí? Allá Biblia tenemos, atrás tenemos Biblia, si alguien necesita una para guiarse, la puede tomar. Dice así, y también tenemos en venta, este es comercial. Ajá. Y tenemos apartado a un mes. Ok, dice así, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo
y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo te pregunto también en esta mañana, ¿vivirá esa situación? ¿Tendrá salida esa situación? Y le dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Dile que está a tu lado, no vas a morir. Dile, vas a vivir. Y sabrás que yo soy Jehová. Versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Sabes? Comienza diciendo esta parte que la mano de Jehová vino sobre el profeta, sobre Ezequiel. Y sabes, todos los que estamos aquí, yo creo que la mano de Dios ha venido sobre nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Por eso estás aquí. Por eso Él puso sus ojos en ti. No es que nosotros lo buscamos, es que dice la palabra que Él nos amó primero. Él puso, dice la palabra, que sus ojos recorren toda la tierra o contemplan toda la tierra para mostrar su favor a aquellos que así lo deseen o que así lo quieran. Sabes, la mano de Dios vino sobre ti, pero como te dije hace un momento, no es para que estés sentado. Dios quiere cumplir un propósito en ti. ¿Cuántos lo creen? Y a través de ti, primeramente en ti, en tu matrimonio, en tu familia, pero también ser de bendición para aquellos que tienes a tu lado. Dios te rescató para estar con Él. Dice la palabra que sus discípulos los llamó para que estuvieran con Él. ¿Cuántos quieren estar con el Maestro? Dice que después de que estuvieron con ellos, Él les dio poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para libertar. Vino un poder, pero lo primero es que Dios nos llamó para estar con Él. Porque Dios tiene un propósito a través de ti. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nosotros nos llamamos el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Amén. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, tiene como título, dice, el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos linaje escogido. Somos un real sacerdocio. ¿Sabes? Tú eres un príncipe. Tú eres una princesa de Dios. Porque eres una hija y eres un hijo del rey. ¿Cuántos lo creen? Dice, pueblo adquirido por Dios, pero dice ahí ese para le da un propósito a tu vida. Ese para cambia las cosas. Ese para dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A cuántos el Señor los rescató de las tinieblas? Del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación, de un momento difícil. A mí el Señor me rescató. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no eras parte de Dios, dice, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. A mí el Señor me dio misericordia. Él me vio con ojos de amor. Él me
tomó en sus brazos, Él me cambió la vida, Él me transformó. Yo estaba haciendo memoria de mis tiempos de infancia y todas las cosas que nosotros pasamos. Y al día de hoy lo único que yo he podido ver es su misericordia. Por eso mientras cantábamos ahorita, Señor, llévame un momento a tu presencia. Y cuando uno está en su presencia, uno recuerda de dónde viene, de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor extendió su mano, cómo el Señor vino y dio su vida por nosotros y nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perdónenme los que vinieron por primera vez. Vamos a darles un fuerte aplauso. Se me pasó el tiempo, me emocioné. Bienvenidos, mis hermanos, nos visitan desde Matamoros. Amén. Dios los amó, por eso los trajo el día de hoy aquí. Todo es con un propósito. Amén. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Entonces, todo, mi hermano, lo que Dios ha hecho en ti y en mí ha sido con un propósito. Amén. ¿Sabes? Y lo primero que Ezequiel dice que vino la mano de Jehová. Y yo sé que Dios llevó a Ezequiel en el espíritu y Ezequiel era todo un profeta, pero de aquí sacamos una gran enseñanza. Y lo segundo que Dios hizo con Ezequiel, dice que lo llevó en el espíritu, y dice que lo puso, en el versículo 1, dice, en medio de un valle. Lo primero que Dios hace con Ezequiel, lo pone en medio de un valle. Yo quiero que en este momento tú te imagines aquí sobre Ciudad Valles, porque es un valle. Ciudad Valles es un valle porque está en medio de las dos sierras, es un hoyo, es un vacío. Por eso es que en Ciudad Valles hace más calor que aquí, porque es difícil el acceso del aire por la sierra. Pero un valle representa vacío. Un valle representa escasez. A veces pasamos por valles y hay personas que pasan valles a través de la depresión. Un valle puede representar también una pérdida. Un valle, como decía Liz, a veces son pruebas que vienen a nuestra vida. A veces son situaciones que provocan dolor. En resumen, son momentos difíciles. Son desiertos. Y en un desierto no hay nada. En un desierto hay peligro. En un desierto no hay agua, en un desierto no hay alimentos, en un desierto no hay provisión, en un desierto a veces hay riesgos, hay situaciones que se levantan en nuestra contra. Y lo que primero que Dios lleva a Ezequiel es a ir a ese valle. Sabes, en nuestra vida, amado hermano, a veces atravesamos desiertos. ¿Cuántos han pasado un desierto? Ahora, hay desiertos por los cuales nosotros solitos entramos. ¿Cómo así? Pues por nuestras decisiones, por nuestra desobediencia, por ser irresponsables y solitos entramos a un desierto. Y a veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos allá. ¿Cuánto les ha pasado como a mí? Pero sabes, hay desiertos también por los cuales a veces Dios nos mete y a veces hemos visto mal los desiertos. Y decimos, diablo, me metiste al desierto. No, a veces es Dios que nos mete al desierto. Dice la palabra, cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y lo llevó por un proceso donde aprendió la total dependencia de Dios. 40 días de ayuno y oración. Y cuando salió de ahí, salió en el poder del Espíritu Santo. Pero sabes, cuando Dios nos lleva a un propósito, todo es por algo. Y yo te decía cómo es el contexto de la ciudad, cómo es el contexto del pueblo. Y a veces, mi amado hermano, ese puede ser también nuestro contexto. Esa puede ser a veces la situación por la que tú y yo estamos pasando. Pero Dios lo llevó ahí, por eso te dije, imagínate en el valle, aquí en Ciudad Valles. Imagínate tú sobre la sierra viendo el valle. Y a Ezequiel, Dios lo llevó para que viera la condición del pueblo y que pudiera sentir la condición en la que él se encontraba. A veces Dios también nos lleva a ese valle, mi amado hermano. A veces Dios también nos tiene que llevar y mostrar ese valle en nuestra vida o a ese desierto en el que a veces, a decir verdad, pocos queremos estar en ese desierto.
Pero al final de cuentas el desierto viene a ser una bendición en nuestra vida porque podemos salir allí de la prueba, de la situación y vencer todo obstáculo que se levante en nuestra contra. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate, dice el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14 al 21. Te lo voy a leer en una traducción lenguaje actual. La Valera dice muy parecido. Te lo voy a leer, dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Y fíjate cómo dice Dios, dice, y allí con mucho cariño, dile que está a tu lado, con mucho cariño. Dice, haré que se vuelva a enamorar de mí. Wow. Mi hermano, cuando tú y yo nos apartamos del Señor, cuando tú y yo nos extraviamos, y luego dice el Señor, dice, le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Wow, por eso te digo que a veces los desiertos son una bendición en nuestra vida, porque el Señor dice que toda desgracia Él la convierte en bendición. Dice, volverá a responderme como cuando era joven. Dice, como cuando salió de Egipto. ¿Cómo salió Israel de Egipto? Asombrados. ¡Wow! El Señor nos libró de la esclavitud. ¡Wow! Mira todas las señales. Y conmigo, ¡wow! Mamá, échale ganas. Otra vez. Y conmigo, ¡wow! Ándale, vamos mejorando. Dios los llevó por el desierto a través de milagros, señales, abrió el mar y ellos pasaron y vieron cómo los egipcios quedaron sepultados en la misma agua, en el mismo mar. Y entonces imagínate el corazón de ellos. Se enamoraron de Dios, asombrados de lo que Dios había hecho. Es como cuando tú y yo conocemos al Señor. ¿Cuántos llegaron a primera vez a su reunión, tal vez del grupo de vida o de la iglesia, y dijeron, wow, qué bien se siente aquí? Wow, y comenzaste a congregarte y a buscar y a escuchar las alabanzas y sentías que eso te llegaba, te llenaba, te saciaba y esperabas tal vez que otra vez fuera domingo o día de reunión para congregarte. ¿Cuántos le hacían así? Wow, otra vez la alabanza, la adoración, la palabra. ¿Cuántos le decían wow? ¿Cuántos han dejado de hacerlo? No me respondas. Por eso dice, cuando era joven y cuando salió de Egipto, dice, ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel, les juro que así será. Mi amado hermano, por eso el deseo de Dios es que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Dile al que está a tu lado, Dios te ama tanto que no quiere que te pierdas. Dios te ama tanto que cuando Él ve que tu corazón está perdiendo el wow, Dios va a hacer algo. Y a veces ese algo, amado hermano, significa un valle. A veces ese algo puede representar un desierto, un problema, una situación. Yo he pasado por varios valles, yo he pasado por varios desiertos, porque Dios quiere que tú y yo le amemos. Por eso Apocalipsis 2, 4 y 5, Dios le dice al pueblo, Dios le dice a su iglesia, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow. Dile que está a tu lado, ¿cómo andas? Dile, ¿habrás dejado tu primer amor? Dile, ¿seguirás sintiendo el wow? ¿O ya una reunión más? ¿Otra vez? ¿Otro día? ¿Otra adoración? Ya, hermana, mire cómo canta, ya párele. Ay, se ríen, ¿verdad? Lo bueno que es a ella. Canta bien feo, hermano. Sabes, mi hermano, eso denota a veces la condición del corazón. Eso denota cómo está nuestra vida. Entonces, cuando usted pase por un desierto, quítese el espíritu de víctima. ¿Cuál es el espíritu de víctima, hermano? Es aquel que únicamente se pregunta, ¿y por qué me pasó esto?
¿Y por qué Dios permitiste que pasara esto? ¿Y por qué me tocó esta familia? ¿Y por qué me tocó este marido? ¿Y por qué me tocó esta marida? Y algunos matrimonios se ríen porque se acuerdan de Acapulco. ¿Y por qué me tocó este hijo? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué esta situación? ¿Sabes? Esa es una mentalidad de víctima. Cuando le echamos la culpa a otro, no, pues estoy así por este marido que me tocó, estoy así por esta marida que me tocó, estoy así por esta situación, estoy aquí por donde me tocó vivir. ¿Cómo quieres que esté bien? ¿Sabes? Eso es una mentalidad de víctima, cuando realmente tú y yo deberíamos de preguntarle, Señor, ¿para qué estás permitiendo que me pase esta situación? ¿Para qué me mostraste esto? ¿Para qué me llevaste al desierto? ¿Para qué permitiste que yo pasara esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Dónde la regué? Muéstrame, háblame. Eso cambia totalmente el panorama. Cambia totalmente la situación. Cuando tú y yo le preguntamos al Señor, Señor, ¿para qué? ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Dónde la regué? ¿Qué tengo que corregir con mi esposa? ¿Con mis hijos? ¿Con mis padres? ¿Qué onda? ¿Dejé de diezmar? ¿Dejé de ofrendar? ¿Dejé de servir? ¿Dejé de orar? ¿Dejé de leer la Biblia? ¿Dónde, Señor? Muéstrame. Muéstrame por qué estoy pasando por esto. Y sácame. Porque sabes, mi hermano, lo más triste es que a veces Dios nos lleva al desierto. Dios no quiere que nadie se pierda, pero a veces en el desierto nos podemos quedar toda la vida. Dice la palabra que Dios llevó a su pueblo de Israel al desierto. Un proceso que debió haber tardado 2 o 3 meses y ¡pum! Ya, su tierra prometida, ya está. Se tardaron 40 años, amado hermano. ¿Y sabes qué? Dime qué. No llegaron, hermano. Se quedaron. Toda esa generación murió. Y dice la palabra, y tú entiendes, ahora tú y yo lo leemos, porque tenemos la Biblia, tenemos completo. Dice la palabra de Dios que Dios los llevó al desierto para probar lo que había en su corazón. Si verdaderamente habrían de ser fieles, si verdaderamente habrían de buscarlo todo el tiempo. Y como no pasaron la prueba, se quedaron. A veces, mi amado hermano, Dios nos va a llevar a un desierto. Y a veces hay personas, como yo, que tal vez nos vamos a tener que dar un buen sopetón para agarrar la onda. ¿A cuántos se han dado un buen sopetón? Pero sabes, a veces con tristeza hay gente que se da buenos guamazos en la vida y ni así reacciona. Ni así, hermano. Entonces, ¿cuándo va a agarrar la onda? Pues nunca. Si no la agarró ahí, difícilmente. El mundo dice que tocaron fondo y algunos allá se quedaron, algunos lograron reaccionar. Pero sabes, Dios lo hace por amor. Entonces, Dios está llevando al profeta Ezequiel a que pueda ver esa condición. Y bien puede mostrarnos nuestra condición o puede mostrarnos el contexto de donde tú y yo vivimos, porque Dios quiere usarte. Amén. Y dice la palabra de Dios que ese valle estaba lleno de huesos secos. Lo único que había, hermano, eran huesos secos. ¿Qué representa un hueso seco? Era donde antes había tendones, había piel, había carne, había grasita también, pero había bendición de Dios. Amén. Había, y lo único que quedaron eran huesos. Había carne, había piel, había sangre, había espíritu en ellos, vivían, se movían, andaban. Los huesos representan la estructura de algo. Era algo que resistía, era algo que había resistido, era algo, mi hermano, que tal vez representaba donde una vez había habido vida. ¿Sabes qué significa avivamiento? Volver a dar vida. Donde antes había muerte, traer la vida. Eso significa avivamiento, significa volver a vivir. Y entonces Dios está llevando a Ezequiel a este lugar de valle donde únicamente había huesos secos. No había ninguna otra cosa. ¿Y qué bien puede representar? Mi hermano, lo único que yo espero de esta situación, pues simplemente que pase el tiempo. A veces hay situaciones en nuestra vida que lo único que podemos ver son huesos secos.
secas las finanzas, seco el matrimonio, seco la vida familiar, seca la vida laboral, seco todo. Como zombies, les decía ayer a los jóvenes. Hay personas que únicamente van por esta vida como zombies, viviendo, sin rumbo, sin dirección, sin propósito. Mi hermano, no me juzgue, vea su contexto. Yo amo Tamuín, gracias a Dios ya he aprendido a amarlo. Amo Tamuín, bendigo Tamuín. Y yo quiero que este pueblo crezca, que se desarrolle, que avance, que llegue el evangelio, que las familias sean bendecidas, que las familias sean restauradas, que haya matrimonios bendecidos, que haya hijos bendecidos, que no haya drogadicción, que no haya prostitución, que no haya todo lo que usted ya sabe que se vive acá. Pero ese es el corazón de Dios. Pero a lo mejor usted lo único que ve en este momento, tanto en el contexto como en la vida propia, a lo mejor son huesos, lo que ha quedado. Y a veces uno como cristiano, amado hermano, puede ir la vida cargando únicamente con un montón de huesos. Huesos del recuerdo, huesos que han quedado únicamente en la memoria. Y por si fuera poco, Ezequiel dice, y por si fuera poco, dice, secos en gran manera. Es cuando ya, yo creo que los tomaba, y como habían estado expuestos al sol, a la lluvia, al viento, pues obviamente yo creo que hasta polvo ya tenían algunos. Por eso dice que estaban secos en gran manera. ¿Qué puede representar los huesos secos en gran manera? Es cuando uno dice, mi hermano, yo no sé de qué me estás hablando. Yo ya no le veo salida a mi matrimonio. Yo ya no le veo salida a mis hijos. Mi hermano, estoy endeudado hasta acá. Ya no más falta que, como la viuda, que vengan por mí y por mis hijos. Es cuando dices, no, hermano, yo ya pasé de todo. Yo ya no veo la salida. Yo ya nomás estoy sobrellevándomela. Medio estoy viviendo. Medio la llevo nada más. Yo ya no veo para dónde. Es cuando la desolación se ha puesto. O cuando la persona incluso, amado hermano, ha caído en una muerte espiritual. Y que la persona puede decir, no, de esta no la va a librar. De esta no va a salir. Mira, cada día lo veo más en el alcohol. Lo veo más en las drogas. Lo veo más metido en esa situación que no debería de estar. Yo lo veo perdido. Es cuando comenzamos, los huesos secos. Es cuando comenzamos a ver únicamente pérdida irreversible, donde aparentemente ya no hay una situación. Cuando los doctores dicen, ¿sabe qué? Ya lléveselo a su casa porque no hay nada más que hacer. Cuando el doctor dice, para esa situación, para esa enfermedad, no hay cura. Cuando esa situación viene y el juez o el juzgado, el abogado viene y te dice, mi hermano, ya no hay solución. Y es cuando se pierde toda esperanza. Es cuando uno dice, ¿sabes qué? Ya estoy completamente mal. Y conmigo, pero Dios siempre tiene una respuesta. ¿Y sabes qué le dice Dios a Ezequiel? ¿Sabes qué dice? Profetiza. Profetiza sobre esos huesos. Profetiza sobre ese matrimonio, profetiza sobre esos hijos, profetiza sobre tus finanzas, profetiza sobre tu salud, profetiza. Por eso es que Dios lo desafía y le dice, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos, José? ¿Tamuín se podrá salvar, Emma? ¿Habrá salvación para Tamuín? ¿Se podrá hacer algo en esto? Y yo creo que en esta mañana, tarde, ya Dios nos está desafiando. Dios nos está desafiando. Y lo que Dios le dice a Ezequiel, profetiza la palabra de Dios. Y Ezequiel obedece. Diga conmigo, qué importante es obedecer. Porque a veces tu obediencia va a determinar la vida o la muerte. Diga conmigo, ay, ay, ay. Si Ezequiel hubiera dicho, Señor, ¿cómo crees? Esto está más muerto que nada. Es polvo, ya no hay vida, ya no hay nada. Y si él hubiera dicho, no, yo no creo que esto vaya a suceder, pero sabes, Ezequiel obedeció. Dile que está a tu lado, Ezequiel obedeció. Dile, ¿y tú para cuándo? Y conmigo, ¿sabes qué es profetizar, hermano? Hemos estado hablando acerca de los dones, hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es profetizar?
Amado, profetizar es simplemente decir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, todos debemos de profetizar. Porque usted me está diciendo, yo no soy profeta, yo no sé si tenga el don de profeta, pero sabes, todos podemos profetizar. Y de hecho, en Números 11:29, Moisés le dice al pueblo, Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Y dice una gran verdad, Moisés dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¿Cuántos quieren profetizar aquí esta mañana? Esta mañana te vas a ir profetizando. 1 Corintios 14, 3 al 5 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas, edificar, exhortar y para consolar. Amén. No nos vamos a meter ahorita porque es un tema bien amplio. Dice, pero el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablareis en lenguas, pero más que profetizaseis, o sea, más que profetices, pues, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la lengua reciba edificación. Mi hermana, en otras palabras, mi hermano, en estas palabras, la palabra profecía tiene que ver con comunicar un mensaje de parte de Dios. La palabra profecía tiene que ver con recibir un mensaje del cielo en un momento específico, en una situación específica, pero sobre todo bajo la unción del Espíritu Santo y dársela a la persona. Ahora, existe, como tú dices, yo no soy profeta, pero sabes, existe el oficio de profeta. Dice la palabra que él mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas. Esos están ahí y hay algunos que tienen el oficio únicamente de profetas, como aquellos que tienen el oficio de maestro o de pastor. Por eso yo te dije, pregúntale a Dios. Que tú le preguntes a Dios, ¿cuál es mi don? ¿Dónde es sanidad? ¿Dónde palabra? ¿Dónde ciencia? ¿Dónde profecía? ¿Dónde es sanidad? ¿Dónde lenguas? ¿De interpretación de lenguas? Pregúntale al Señor. ¿Cuántos ya le preguntaron? ¿Y los demás? Hello? How are you? Mira, no, pregúntele, porque yo estoy seguro que aquí hay hombres y mujeres que Dios ha equipado con dones y talentos para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, si profetizar, mi amado hermano, se lo voy a poner más sencilla, es decir la palabra de Dios o decir la voluntad de Dios, lo que tú y yo tenemos que hacer. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 25, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, la palabra profética por excelencia es la palabra de Dios. Entonces, usted puede tomar una palabra que Dios le muestre y decirle a alguien, oye, yo siento de parte de Dios darte esta palabra. Como te dije, es para edificar, es para exhortar y es para consolar. Si yo le digo a mi esposa, me dice el Señor, o siento, porque a veces, vamos a hacerlo más sencillo, a veces nos espiritualizamos mucho, pero si yo puedo decirle a ella, ¿sabes qué? Yo siento de parte de Dios, decirte que Dios está contigo, porque Él dijo que nunca te iba a dejar y que nunca te iba a desamparar.
A lo mejor ella, yo no lo sé, pero a lo mejor ella está pasando por un momento donde este momento se siente sola, donde siente incomprendida, donde siente que nada tiene sentido. Y cuando viene esa palabra, ¿cómo te sientes? Viva. Te sientes bien. Es una palabra que Dios... Y de pronto, mi hermano, Dios te va a poder poner una palabra en ti para que se la compartas al que está a tu lado. Dios te puede decir, dile que no va a morir. Dile que sus hijos van a llegar a los pies del Señor. Eso se respalda con la palabra de Dios, porque la palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, la palabra profética es decir la palabra de Dios. Por eso Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces. Y luego dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, diga el que está desanimado, avivado estoy. Mi hermano, la palabra de Dios nos dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Dice Proverbios 18:21, dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero en la traducción PDT, que es una Biblia para todos, dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Y luego dice, que se atenga a las consecuencias a los que no miden sus palabras. Mi hermano, yo quiero que usted salga desafiado en esta mañana a leer la palabra de Dios, a declarar la palabra de Dios, a soltar la palabra de Dios. Dice ahí, aténgase a las consecuencias. Yo quiero que usted medite cómo ha sido su manera de hablar, cómo ha sido su lenguaje, cómo ha sido la manera que se expresa, porque nuestra manera de hablar va a determinar lo que tú y yo somos. Porque lo que uno declara tarde o temprano se hace una realidad en nuestra vida. Tenemos el testimonio de la mamá de la pastora Flor. Y ella ama las plantas. ¿Cuántas mamás aman las plantas? Ella ama las plantas y ella hizo un experimento, y si usted quiere hágalo también. Ella a unas plantitas les decía palabras bonitas, y ay, qué bonita estás, qué hermosa, preciosa, mira cómo estás. Amén, dice la hermana. Y había otra planta que le decía, mira cómo estás toda fea, estás toda seca, mira, ni hojas tienes, ni echas flores. No, hombre, se me hace que te voy a tirar. ¿Sabe qué pasó? Esa plantita se secó. Se secó y le echaba agua, pero se secó. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Qué pasó cuando Jesús maldijo la higuera? Se secó. Mi hermano, y a veces uno debe tener cuidado con lo que habla, porque lo que uno habla se realiza, se materializa. Usted tiene que cambiar su lenguaje, ya no diga mi enfermedad, ya no diga mi problema, diga la enfermedad esa. Diga el problema ese, pero no diga, a veces es muy común, es que mi gastritis, es que mi colitis, no es suya. Ahora, si usted lo declara así, usted la está haciendo suya. Cambie su lenguaje. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano. Hoy te voy a ir aterrizando, yo sé que anda un poquito perdido. Dice, aténganse a las consecuencias. Dice Mateo 16:19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mi hermano, Ezequiel le habló a los huesos secos. Huesos secos, oíd la palabra de Dios. ¿Qué decía la palabra de Dios? Recobren vida, tengan carne, tengan tendones, cobren la vida, venga la sangre, venga el aliento, venga todo sobre ustedes. ¿Y qué crees? Sucedió el milagro. Dice que de pronto, yo te quiero animar en esta mañana, mi amado hermano, a que tú medites en la palabra. Por eso, mire, cuando yo te digo, lee la palabra, estudia la palabra, medita en la palabra. Felicidades a la hermana que ya tiene su Biblia nueva. ¡Wow! ¡Gloria a Dios!
Mi hermano, medite en la palabra, apréndase la palabra. Uno no lo dice porque lo quiera tener ocupado, es porque la palabra de Dios va a edificar, la palabra de Dios le va a ayudar, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Lea la palabra de Dios, medite la palabra de Dios. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, balón también. Dice que medita en la ley de Jehová. ¿Cuándo? De día y de noche. De día y de noche. Mira qué bendición. A veces nosotros venimos hablando en el camino. Digo, oye, ¿por qué pasó esto? Oye, ¿y tú no te has preguntado? Por ejemplo, le dije, ¿por qué Dios permitió que Juan el Bautista lo mataran? ¿No te parece injusto? ¿Cuántos han hecho esta pregunta? Juan el Bautista le prepara el camino a Jesús, le anuncia, lo lleva y lo bautiza y todo bien. Y de pronto, por causa de una vieja chismosa, bueno, la Biblia no dice así, por una situación que se dio, le mandaron cortar la cabeza. Y yo me pregunté, ¿y Dios qué onda? ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué no le ayudó? ¿No dice nada? ¿Nada? Simplemente ya se murió. Tenía que darle la salida, tenía que tener una salida para darle chance a Jesús. Pero sabes, su ciclo terminó, su periodo terminó, el propósito terminó, fue la graduación. Pero uno tiene que leer, tiene que meditar, tiene que escudriñar. Y veníamos, oye, sí es cierto, ¿y qué onda? Y sí, llegamos a ese punto. Yo le decía, yo creo que Dios ya cumplió su propósito. Le digo, yo creo que mucha gente que se va antes de nosotros es porque ya cumplió el propósito que Dios tenía para ellos. Cuando hay hombres y mujeres que tú dices, ¿por qué vivió eso? Amaba a Dios, servía a Dios con todo su corazón y Dios se los lleva. Yo creo que es la graduación, que Dios ya terminó el propósito. Pero mira, veníamos meditando en la palabra de Dios y veníamos contentos. Nuestros hijos se metieron a la conversación y él dice, no, yo pienso esto, y el otro dice, yo pienso otro. Y qué bendición, mi amado, veníamos 2 horas en camino hablando de la palabra de Dios. Y dice que cuando lo hacemos así, dice que seremos bendecidos, que nuestra vida será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Dale el aplauso al Señor porque Él es bueno. Por eso tienes que leer la palabra, medita en la palabra, métete en la palabra. ¿No sabes qué decisión tomar? Métete a la palabra, medita en la palabra, comparte la palabra, enseña la palabra y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Volviendo al tema, amado hermano, es tiempo de que tú le comiences a hablar a esa deuda. Hoy te vengo a decir, profetízale a esa deuda. Dile, deuda, vas a ser pagada en el nombre de Jesús. Háblale a ese auto, si es posible, párate enfrente de la agencia y dile, auto, tú eres mío. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Motívese, párese enfrente de esa casa y dile, casa, tú eres mía. No tengo los papeles, pero ya te vi, ya me vi en mi recámara, ya me vi bañándome, ya me vi en la sala de esa casa, ya me vi en esa situación. Háblale a tus hijos, no te vas a perder, vas a vivir, vas a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Dios te va a usar, Dios va a usar esos dones de profeta dentro de ti. Yo lo creo para su vida. Háblenle a sus hijos, profetice la palabra de Dios, no se desanime, a lo mejor la situación está grave, está mal, no hay por dónde, pero Dios te dice, hijo de hombre, profetiza la palabra de Dios. Háblale a la pérdida, dile no más pérdida en el nombre de Jesús. Háblale a esa enfermedad, háblale a esa tristeza, dile tristeza, hasta aquí llegaste, porque la palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, me voy a fortalecer en Él, me voy a meter en Él, voy a vivir la palabra de Dios y veré la bendición en mi vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Háblale a tus finanzas, dile finanzas sean sanas en el nombre de Jesús. Háblale ese trabajo, háblale ese negocio, profetízale a tu familia, profetízale a tu matrimonio, profetiza sobre todo lo que tú repites. Yo profetizo sobre esta iglesia que va a crecer, que se va a multiplicar, que va a desarrollar, que van a suceder milagros, señales, prodigios, que veremos la salvación completa de esta ciudad. Yo lo creo y a diario lo profetizo sobre este lugar. Yo profetizo que en la medida que tú y yo lo comencemos a hacer, veremos la gloria de Dios en nuestra vida.
Yo lo creo, amado. Por eso la palabra dice, cree en tu profeta y serás prosperado. Cree en tu profeta. Hermano, no me vea a mí, vea lo que uno representa. Quíteme el título si quiere de pastor y todo lo que usted quiera, pero tome la palabra de Dios. Lo que uno le dice que es la palabra de Dios, tómelo y usted verá la bendición de Dios en su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. De hecho, David, mi amado hermano, le profetizaba a su alma. Le decía, alma mía, bendice a Jehová. Cuando él estaba triste, cuando él estaba desanimado, él tomaba la palabra. No te olvides de ninguno de tus beneficios. No te olvides de dónde el Señor te rescató. No te olvides de dónde el Señor te trajo. Y él dice, alma mía, lo único que tú tienes que hacer es alabar al Señor, bendecir al Señor, amar al Señor. Mi hermano, es tiempo de que tú te levantes y profetices. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7, perdón. Dice, profeticé, dice Ezequiel. Por eso te digo, qué importante es obedece, mi hermano. Obedece. Cuando Dios le dio la indicación, profetiza, Ezequiel lo hizo. Dice, profeticé como me fue mandado. Dice, y mientras yo profetizaba, mientras tú estás orando, mientras tú estás leyendo la palabra, mientras tú estás meditando, mientras tú estás hablando de esa situación, mientras tú estás buscando el reino de Dios y su justicia, mientras tú estás sirviendo al Señor, mientras tú estás buscando la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, donde estás bendiciendo a tus hijos, donde estás bendiciendo tu casa. Dice, mientras yo profetizaba, dice, y he aquí un temblor. Dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mientras él profetizaba. Mi hermano, yo te estoy profetizando en esta mañana que mientras tú profetizas, perdóname la redundancia de palabras, mientras tú profetizas, yo te profetizo que te van a llamar de ese trabajo. Te van a llamar de ese negocio, te van a llamar de esa empresa, te van a buscar, porque la bendición te va a corretear a ti. Joven, te van a dar esa beca que andas buscando. ¿Cuántos dicen amén? Te cuento el testimonio, mi hijo se esforzó y le dieron una beca para que entrara a la prepa. ¿De cuánto fue, hijo? ¿De 40%? 40%. Pues se mantuvo creyendo, dijo, ponte pilas, échale ganas, esfuérzate, busca al Señor, decláralo, sírvele, sipa. Y hace una semana le dijeron, ahí está la beca, es para ti. Y hermano, mientras tú buscas, mientras tú honras, mientras tú desatas la palabra de Dios, te van a dar ese trabajo, te van a dar esa oportunidad. A lo mejor tu solicitud era de las últimas, pero cuando hay favor, cuando hay la gracia de Dios, la van a sacar y a ti te van a llamar. Mientras tú predicas, mientras tú compartes, mientras tú profetizas, tu hijo va a venir a los pies del Señor. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que mientras yo les sirvo, mis hijos van a servir al Señor, mis hijos van a amar al Señor, porque hay una palabra profética que pesa sobre nosotros, que en la medida que nosotros le busquemos, le honremos, trabajemos lo que el Señor nos mandó a hacer, Dios se encargará de ellos. Yo lo creo, yo lo creo. Sucedió que mientras él profetizaba, se oyó ese temblor y los huesos se juntaron. Vino la respuesta, vino la solución, vino todo. Pero ¿qué crees, amado hermano? Faltaba lo más importante. Pregúntame qué. Dice versículo 9, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Y otra vez el Señor te dice, obedece, dice, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu. Y cuando la palabra de Dios dice Espíritu, lo dice con E mayúscula, se está refiriendo al maravilloso y poderoso Espíritu Santo de Dios. Había todo, ya había carne, ya había carnita, ya había tendones, había sangre, había vida ya, pero faltaba lo más importante. Mi amado hermano, ¿qué te estoy diciendo? Lo más importante para tu vida, para tu familia, para tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio, en mi servicio, en la iglesia. Lo que más necesitamos es al precioso Espíritu Santo de Dios.
Entonces Dios le dice, así ha dicho el Señor, dice Ezequiel, espíritu, le dice, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y obedeció. Dice, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mi hermano, lo que Tamuy necesita es el Espíritu de Dios. Lo que tu matrimonio necesita es el Espíritu de Dios. Lo que la iglesia necesita es el Espíritu de Dios. Lo que necesitas, amado hermano, es el Espíritu de Dios. Lo que tus hijos necesitan es al Espíritu de Dios. Yo no puedo estar con ellos las 24 horas. Yo no puedo estar con ellos en la escuela. Yo no puedo estar con ellos en su habitación. Pero el Espíritu Santo sí. Y Él es el que los convence. Él es el que nos convence a todos de pecado y de justicia. Yo no puedo estar, pero el Espíritu Santo, yo digo, Espíritu Santo, ¿cuánto te necesito? Yo te digo en esta mañana, lo que tú necesitas es al Espíritu Santo. A lo mejor en este momento no ves nada, pero lo que necesitas es al Espíritu Santo de Dios. Es el que se va a encargar de restaurar tu matrimonio, tus hijos, te va a guiar. El Espíritu Santo te va a enseñar toda verdad. Él va a convencer. Él va a enamorar. El Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Y allá le mostró, allá le reveló el propósito, el diseño, la visión. Le mostró en visión tu vida, que un día vas a estar aquí. El Espíritu le reveló propósito. Por eso cuando vino la situación de ir a la cruz, Jesús, sin pensarlo, fue directo a la cruz porque te vio a ti. Vio a tu familia, vio a tus hijos. Él te enseña, amado hermano. Él te muestra propósito. Él te muestra destino. Él te muestra todo lo que tiene para tu vida. Ya había vida, había huesos, había sangre, pero faltaba el Espíritu Santo de Dios. Lo que tú y yo necesitamos, amado hermano, es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo venga, te va a enseñar todas las cosas. A lo mejor en este momento te me quedas viendo y dices, yo no entiendo nada, pero dentro de mí, dentro de ti, hay algo. Salta, dice la palabra, salta para ver. Hay algo ahí que se quiere manifestar. Hay algo ahí que quiere restaurar tu vida. Hay algo ahí que quiere restaurar tu matrimonio. Dice la palabra, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la tierra dice que estaba desordenada y vacía. Un vacío, un valle. ¿Sabes? El Espíritu Santo siempre está queriendo hacer en un pueblo como Tamuy, en una vida como la tuya, en una vida como la mía. El Espíritu Santo siempre está queriendo moverse, siempre está queriendo venir y dar vida, poner orden. Y lo primero que hace el Espíritu Santo viene y comienza a acomodar las cosas. La tierra aquí, el agua acá, las nubes acá, los montes acá, los valles acá. Todo se comenzó a acomodar cuando el Espíritu Santo vino y comenzó a hacer su obra. Yo no sé, mi hermano, en esta mañana, a lo mejor tú dices, hermano, yo estoy como al principio, desordenado y vacío. Yo te digo, necesitas el Espíritu Santo. Tu familia necesita el Espíritu Santo, tus hijos necesitan el Espíritu Santo, tus finanzas necesitan el Espíritu Santo. Lo más importante es el Espíritu Santo. Ponte de pie y estamos terminando. Amado Espíritu Santo, ve.